Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. Cantemos con gozo al Dios bueno, al Dios que nos salva, y démosle siempre las gracias por su gran amor. Buenos días. Desde la Basílica Santuario de Nuestra Señora de la Caridad en El Cobre, Santiago de Cuba, comenzamos la celebración de la Santa Misa en el 19º domingo del tiempo ordinario. Miembros de la parroquia del Cobre presentan en esta mañana las velas a la Virgen. Él es un Dios grande y potente, y no hay otro Dios. Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. Qué bueno es pasar por el mundo cantando mi fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos, vamos a celebrar esta misa por todo nuestro pueblo, como siempre hacemos. Vamos a pedir al Señor que todos los sufrimientos de nuestro pueblo en estos tiempos que son duros y abundantes, por las carencias, por la falta de esperanza, por la falta de ver un futuro mejor, por tantas necesidades y confusiones que vive nuestro pueblo, vamos a ofrecértelo a Dios, Madre, a través de ti. Tú también sufriste por tu Hijo, que el sufrimiento de nuestro pueblo se convierte en esperanza, se convierte en alegría, en confianza, que se tomen las disposiciones para que nuestro pueblo se sienta con deseo de construir mejor el futuro, un futuro mejor. Que todos seamos siempre hermanos, en medio de las dificultades, ayudándonos unos a otros. Con estas intenciones comencemos la Santa Misa pidiendo perdón a Dios por todos nuestros pecados. Pidamos también, hermanos, perdón hoy por las veces en que nuestro hacer, nuestro vivir diario, no estamos de acuerdo con nuestro ser cristiano. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor,
Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios eterno y todopoderoso, a quien confiadamente podemos llamar ya Padre nuestro, a crecer en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que podamos gozar, después de esta vida, de la herencia que nos has prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos, hermanos, la palabra del Señor y hagamos unos instantes de silencio para disponernos interiormente a escucharla, a entenderla, a comprenderla y darnos la fuerza para ponerla en práctica. Lectura del libro de la sabiduría. Aquella noche se les anunció de antemano a nuestros padres para que tuvieran ánimo al conocer con certeza la promesa de que se fiaban. Tu pueblo esperaba ya la salvación de los inocentes y la perdición de los culpables, pues con una misma acción castigabas a los enemigos y nos honrabas llamándonos a ti. Los hijos piadosos de un pueblo justo ofrecían sacrificios a escondidas y de común acuerdo se imponían esta ley sagrada, que todos los santos serían solidarios en los peligros y en los bienes, y empezaron a entonar los himnos tradicionales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo a quien Dios escogió. Dichoso el pueblo a quien Dios escogió. Aclamen justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Dichoso el pueblo a quien Dios escogió. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Dichoso el pueblo a quien Dios escogió. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y nuestro escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo a quien Dios escogió. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Por su fe son recordados los antiguos. Por fe obedeció Abraham la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por fe, también Sara, cuando ya le había pasado la edad, obtuvo la fuerza para fundar un linaje, porque se fió de la promesa. Y así, de una persona, y esa estéril, nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido bien darles el reino. Vendan vuestros bienes y den limosna, háganse talegas que no se echen a perder y un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acercan los ladrones ni los roe la polilla, porque donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. Tengan ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Ustedes estén como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. Les aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Comprenda que si supiera el dueño de la casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, podemos sentarnos. Vamos a comenzar recordando una frase de domingos anteriores. Recordemos que el domingo pasado, nosotros dijimos que las lecturas fundamentalmente iban dirigidas para que nosotros reflexionáramos, usáramos la inteligencia que el Señor nos da, la razón que el Señor nos da, para que con esta inteligencia y esta razón escudriñar los misterios de la naturaleza y los misterios de la vida. ¿Cómo fue creado el mundo? Hay tantas hipótesis. ¿Cómo el hombre, quién lo creó, cómo surgió? ¿Es solamente producto de la evolución o tiene un sentido su vida? Y precisamente, como nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, es que Dios nos ha permitido descubrirle en la obra de la naturaleza. Cuando Pablo llegaba a Roma, él quiso dirigirse a ese pueblo romano enorme, la capital del imperio, y él le dice que ellos habían descubierto que Dios existía contemplando la naturaleza. No habían recibido la revelación, pero al contemplar la naturaleza y hacerse la pregunta, ¿y esto por qué existe? ¿Qué sentido tiene? Ahí mismo empezaba esa idea en el hombre de que para que existiera todo lo creado y tuviera sentido, tenía que haber un Dios, un creador, alguien, una causa agente que creara todas las cosas. Y esto no son especulaciones vanas, porque el hombre está hecho para que pueda razonar y buscar el sentido y la verdad de las cosas. Entonces, así fue la lectura del domingo pasado. Se nos preguntaba que nosotros, ¿qué hacemos nosotros en el mundo? ¿Qué sentido tiene? Para darnos cuenta de que tenemos que usar la razón y no solamente dejarnos llevar por los acontecimientos diarios de la vida y nosotros entonces ser como otro producto más de la naturaleza, de los ADN, de las recombinaciones y de los acontecimientos físicos. No, hermano. Si fuera así, el hombre quedaría rebajado, muy rebajado ante los otros elementos y criaturas de la creación. Hoy, ya después que hemos hablado y que hemos pensado que hay un sentido en la vida, el Señor nos propone entonces la revelación.
Solamente Dios no se revela en la creación, sino Dios se revela por su Hijo Jesucristo, que ha venido a comunicarse, a acercarse a nosotros, a bajarse, como también dice Pablo, a anonadarse como una persona cualquiera que se hizo en todo igual a los hombres, menos en el pecado. Entonces nosotros vemos cómo Dios se va revelando al hombre, escoge un pueblo, el pueblo judío, y ahí empieza la historia de la salvación, la revelación. ¿Por qué? Porque la razón y la fe no son contradictorias. No. Los que tenemos fe también apoyamos nuestra fe en la razón. Es lógico y es razonable tener fe para dar explicación a todo lo que existe. Eso es razón. Aquel que dice Dios no existe, ese también tiene fe. Una fe en la negación. Este mundo es así, no tiene sentido, pero es así. El que no cree en Dios, así es como piensa. Nosotros que creemos en Dios, nos damos cuenta de que la creación está separada de nosotros, es otra cosa, nosotros formamos parte de ella, pero tiene sentido, porque hay un Dios. Entonces, Dios se revela a través de Jesucristo, su Hijo, que Dios lo va preparando en el pueblo de Israel a través de los profetas y de aquellos grandes personajes que hemos mencionado, Abraham, Josué, Moisés, Isaac, etc. Pero yo quiero referirme entonces a la palabra fe. Acuérdense, el domingo pasado la razón, hoy la fe. Y yo voy a leer la primera parte del texto de esta carta a los hebreos, que define bien la fe. Hermanos, la fe, y aquí viene, es seguridad de lo que se espera. Y dice bien la palabra, seguridad. Estoy seguro de lo que yo espero. Seguridad en donde yo tengo puesta mi esperanza. Si yo tengo puesta mi esperanza, acuérdense que la esperanza es algo que todavía no hemos conseguido. Y la fe me dice que yo tengo seguridad de eso que yo espero. Es decir, que algún día eso que yo estoy esperando, que para los cristianos es la palabra de Dios que vive, eficaz y se cumple, eso se va a cumplir. Entonces nosotros tenemos que hacer llevarnos a contar y decir, mi fe es así, yo tengo seguridad en aquello que yo espero, que Dios está conmigo y que algún día yo estaré con Él en la gloria y Él me llama, y por eso como cristiano sé que murió en la cruz por mí. La fe es seguridad en lo que yo espero. Acordémonos de aquella frase de Pablo, la fe y la esperanza pasarán. ¿Qué cosa quedará? El amor, la caridad. ¿Por qué pasará la fe y la esperanza? Porque espero y tengo fe en que Dios se va a revelar plenamente. Pero como yo ya estoy junto a Él en la gloria, al final ya junto a Él, ya no tengo necesidad de tener fe ni esperanza, ya tengo al Señor ahí. ¿Qué es lo que queda? El amor. ¿El amor entre quién? Entre Dios, la creación y todos los hombres. Pero termina así esta definición. La fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. ¿Por qué es prueba de lo que no se ve? Es prueba de lo que no se ve por tantos cristianos y tantas personas de fe, que con su vida dieron testimonio de aquello que esperan. Y para los ojos de los demás, eso es una prueba. Eso es una prueba. Un cristiano cuando vive con esa fe firme, con la seguridad de que las palabras de Dios se cumplen en sus vidas, a ese cristiano es una prueba y un ejemplo para los demás, un testimonio de que la fe es necesaria para esperar y para alcanzar misericordia, para alcanzar perdón y para alcanzar el amor siempre en la gloria. Entonces, hermanos, fijémonos en esto. La fe es seguridad en lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Si nosotros somos testigos, nosotros seremos prueba de que Dios existe, está con nosotros, que Cristo murió en la cruz por mí y que algún día se hará presente. Bien, hermanos,
El primer texto que nosotros hemos leído, teniendo esto así como premisa, el primer texto es de la sabiduría. Este libro de la sabiduría, ¿cuándo se escribió? Este libro de la sabiduría se escribió unos 100 años, 150 años, recogiendo tradiciones antes de Cristo. Es decir, un escrito del Antiguo Testamento muy tardío, es decir, uno de los más cercanos a Jesús. ¿En qué situación se escribió? Nosotros escuchamos la Biblia en la iglesia, leemos la Biblia en nuestras casas, pero a lo mejor tenemos que hacer más esfuerzo en conocer la Biblia, no solamente el texto, sino el contexto del texto. ¿Cuándo se escribió la sabiduría? En un momento difícil para el pueblo de Israel, por muy variadas cosas. El pueblo de Israel estaba disperso, el pueblo de Israel vivía también allí en Jerusalén, habían regresado, habían levantado el templo, pero estaban viviendo en un mundo completamente ajeno a la fe de Israel. Era un mundo, el mundo griego, los filósofos, los pensadores griegos, la cultura griega, tan fuerte, tan prepotente, con tanta capacidad de razonamiento. Entonces el pueblo de Israel se fue diluyendo. Tenía mucha influencia que le apartaban de Dios. Recordemos de nuevo a Pablo, cuando él llega allí en Atenas y dice, los griegos buscan sabiduría, los judíos milagros, pero yo le presento a Cristo muerto y resucitado. Entonces el pueblo vivía así. Los que vivían en la diáspora se habían casi asimilado. Muchos habían perdido la fe en el Dios que le había salvado. Y los que vivían en Jerusalén se veían oprimidos, pero quedaba un resto. Y el libro de la sabiduría, un resto de fieles, y el libro de la sabiduría es para darle fuerza a este resto. Para decirle que en medio de las dificultades, ellos tenían que seguir creyendo y esperando la promesa del Señor. Aquella promesa que Isaías, que Jeremías habían hecho, ellos tenían que seguir esperándola porque se cumplirían. Y siempre quedaba ese resto fiel. Por eso, estas lecturas son preciosas, en el sentido de que nos hablan a nosotros hoy. En esta lectura de la sabiduría, ¿qué es lo que hacían esa gente? Pues lo dice claro, el pueblo esperaba la salvación. Nadie esperaba, la mayor parte de la gente ni pensaba, pero el pueblo esperaba. La salvación de los inocentes y la perdición de los que se apartan de Dios, de los culpables. Dice, los hijos piadosos del pueblo justo ofrecían sacrificios, permanecían firmes en la fe, a escondidas y de común acuerdo se imponían esta ley sagrada. Fíjense bien, tenían miedo, eran oprimidos, a escondidas celebraban su fe, creían seguramente en aquello que esperaban. ¿Cuál era esa ley sagrada? Que todos los santos, los que creían en Dios y lo esperaban, serían solidarios en los peligros y en los bienes. Es decir, que había que vivir la caridad entre aquellos que esperaban el amor de Dios, la caridad de Dios, la misericordia de Dios. Y empezaron a entonar y a celebrar cantando los signos tradicionales. ¿Qué el Señor nos dice a nosotros también? Que nosotros tenemos que esperar dando culto al Dios verdadero, no importa las circunstancias que se presenten. Y como la palabra de Dios uno siempre tiene que aterrizarla de alguna manera. No sé, al leer esta lectura me acordé de nosotros, los cubanos, me acordé de la inmensa mayoría que estamos aquí, pero una gran, también un % muy elevado también que está fuera de Cuba y que sigue marchando. Nos quedamos aquí, los que estábamos aquí y muchos de los que también no están, pues vivimos esos momentos duros en que casi la palabra Dios no se podía mencionar. Y que
rendir culto a Dios era dar un testimonio grande en medio del pueblo. Cuando yo medito estas cosas, me acuerdo de esa frase de Abraham: Señor, no sigas de largo, soy siervo tuyo, quédate conmigo. Puede ser que nosotros como pueblo le hayamos dicho a Dios: sigue de largo, sigue de largo. Puede ser. Pero hermano, siempre quedó el grupo de fieles y la fe en el cubano permanecía en su corazón. Causas exteriores impedían que se manifestara. Y gracias a eso, pues la palabra, gracias a esos testigos, ese pequeño resto, la palabra de Dios se sigue predicando hoy en Cuba. Se sigue predicando hoy en Cuba. Por muchos, católicos y no católicos. Ahora vamos a ver aquellos que marcharon a otras tierras, como los judíos, la diáspora. También los que marcharon a otras tierras, ellos se vieron inmersos en un mundo diferente, en un mundo que muchas veces no les ayudaba a crecer como cristianos, en un mundo muchas veces en que encontraban la seguridad de comunidades cristianas fuertes, pero también encontraban un medio que les apartaba del Dios verdadero. Y muchos se apartaron de Dios, como aquí en Cuba. Fíjense bien que son circunstancias diferentes, pero podemos decir que son semejantes en cuanto al resultado. También allá afuera, la fe se vive muchas veces en pequeñas comunidades y hay veces que muchas personas tienen miedo a manifestar su fe. Y hay veces que los padres ven cómo sus hijos se apartan de la fe de los mayores, como los judíos veían que aquellos jóvenes criados en ese mundo griego se apartaban de la fe. Ya esto que estamos pasando no es nuevo. Está en la palabra de Dios, está en la Biblia. Hay que buscarla, hay que aprender, hay que leer bien la Biblia y aprender de ella. Entonces, hermanos, hay que pedirle a Dios lo siguiente: que los que estamos en Cuba, los que están fuera de Cuba, que todos somos un mismo pueblo, vivamos nuestra vida de tal manera que no importan las circunstancias duras, difíciles, desde todo punto de vista, que estemos viviendo en un lugar o en el otro, nosotros mantengamos esa fe firme que es la seguridad en lo que yo espero. Y aquí se podrán poner, habrá obstáculos. Allá afuera hay obstáculos. Pero en los dos lugares tenemos que ser firmes en la fe. Ese es el pequeño resto para esperar gozosamente la venida del Mesías, para dar testimonio y prueba de nuestra fe en medio de un mundo que sin darse cuenta e ignorándolo, a Dios lo necesita y necesita de su palabra. Y necesita de su palabra. Necesita del arrepentimiento. Necesita de que la gente reconozca: me he equivocado, no he tenido cuenta una serie de valores que están en la razón y que Jesucristo vino a reafirmar. No me he dado cuenta. Cuando nos apartamos de la palabra de Dios, del sentido de la vida, de que la vida es de Dios y hacia Él está encaminada, nosotros nos perdemos. Perdemos el sentido. Perdemos el sentido. El norte, como se dice el norte. La brújula aquella que no miraba el norte. Hermano, que el Señor nos ayude a vivir así, firmes en el Señor, con mucha fe, y también dispuestos y esperándolo siempre, no decayendo en nuestra fe para ser testigos de los demás, darle ánimo a los demás y caminar junto con ellos el encuentro de Dios. Que Dios nos ayude a todos a vivir así. Hermanos, vamos a proclamar nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, continuemos la misa con el ofertorio. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio. Bendito sea Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Dios del universo por este vino, fruto de la vid de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, con bondad estos dones que has puesto en manos de tu Iglesia, y con tu poder conviértelos en el sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, después de resucitar, se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos se elevó al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Hermanos, Cristo se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos unidos a Jesús, nos atrevemos a orar con oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria, siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, deseémonos la paz los unos a los otros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, sentémonos todos, dispongamos a recibir el cuerpo del Señor. Manos honradas de carpintero, manos benditas de buen pastor, manos que parten su pan con todos, con el amigo, con el traidor, manos que alzan su copa al mundo, ofrecen vino y en él se dan, y día a día la historia vuelve, brindando eterna cena pascual. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y en mi memoria siempre lo harán. Su despedida es una entrega con un sentido de eternidad. Momento cumbre de aquel que vino, trayendo al mundo su eterna luz. Ya
ya no hay tinieblas, las dudas mueren, camino y vida, eso es Jesús. El mundo escena donde se sienta aquel que lucha brindando amor, aquel que sabe lo que es hermano, sin egoísmo y sin rencor. Pero la historia de aquel día vuelve y en ella vemos al vil traidor, quien a su amigo... Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Que la participación en esta Eucaristía y la escucha de tu palabra nos confirme, Señor, en tu amor y nos ayude a conseguir la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familiares, vecinos, amigos, sobre todo nuestro pueblo, donde quiera que esté, y nos acompañe siempre. Amén. Amén. Vamos a despedirnos de la Virgen poniendo todas nuestras peticiones, nuestros mejores deseos en las manos de Dios, en las manos de Dios a través de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Caridad, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, Ruega por nosotros. bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Hermanos, recordémonos la frase: la fe es seguridad en lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Seamos hombres y mujeres de fe, que en medio de las dificultades el Señor nos ayuda a permanecer firmes en esa fe, sabiendo que tendremos la recompensa eterna, que es estar junto a Dios. Las otras recompensas son necesarias, pero son temporales, pasan en el tiempo, en las circunstancias. Pero la fe nos dice que el Señor nos llama a vivir eternamente junto a Él. Eso es lo que le da sentido a la creación y a la vida. Yo también quisiera pedirles que ustedes también se unan en oración para pedir por nosotros, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los párrocos, que con nuestros defectos, con nuestros pecados, con nuestras obras buenas y también con otras obras no tan buenas, bueno, pues hemos querido dar testimonio de Dios en el mundo, para que sigamos dándolo, para que nunca nos apartemos de Dios, para que no nos dejemos llevar por las modas de este mundo y vivamos según la vocación que el Señor nos llama, que es estar al servicio del pueblo para conducir al rebaño hacia el Señor. Pidamos por ello, pidan por nosotros. Se los agradecemos, se los agradecemos. Que tengan un buen fin de semana y que la semana que viene pues sea mejor que esta. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.
Señor, quiero caminar sin fijarme en los espinos que se pegan al andar por los caminos. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Jesús, quiero caminar, pero caminar contigo, y al volver la vista atrás, ver el árbol florecido. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar.